Hay una simpática paradoja en la vida y opiniones de Tristram Shandy, rescatada por Bertrand Russell. Dice, Shandy se dolía de haber tardado 2 años en historiar los primeros 2 días de su vida. Entonces calculó que a ese paso nunca llegaría a contar su vida, pues si por cada día iba a tardar 1 año, y además el tipo iba a seguir viviendo, nunca iba a alcanzarse. Y Bertrand Russell se atreve a refutar eso, diciendo que con el sencillo expediente de no morirse nunca, a la larga todos los días serían historiados. El primer día, el primer año, el segundo día, el segundo año, y a los 365 años ya habría historiado el primer año. Finalmente lo que dice Russell es que en la eternidad hay tantos días como años. Es como la serie de números naturales. Exactamente. Hay tantos números pares como números naturales. Y hay tantos múltiplos de 17 como números naturales. Usted recuerda aquella famosa paradoja del hotel del infinito. Había un hotel con infinitas habitaciones. Entonces, llega un visitante y el conserje de aquel hotel con infinitas habitaciones le dice, mire, acá hay infinitas habitaciones pero están todas ocupadas. Y el visitante, que era matemático, le dice, no importa, bastará con que cada uno se corra a la habitación que le sigue. Es decir, el de la habitación 1 se corre a la 2, el de la 2 a la 3, el de la 3 a la 4, el de la 4 a la 5, el de la 5 a la 6 y así, y entonces quedará libre la 1 que ocuparé yo. Extraordinario, ¿no? Pero, ya que estamos con Tristram Shandy, vamos a ver de qué se trata. Esto lo escribió Laurence Sterne, era un reverendo y un gran escritor, estamos hablando del siglo XVIII, en 9 volúmenes que fue publicando de a poco con interés decreciente. El público recibió muy bien los primeros volúmenes y después ya no tanto. De resultas de lo cual el propio Sterne no terminó la obra. Por empezar, es un libro que no termina. Pero vamos a leer algunas notas que yo he tomado acerca de este libro, que es extraordinario. Por ejemplo, la persona de la que menos se habla en este libro es justamente el protagonista, Tristram Shandy. No nace casi hasta la mitad del libro. Y al final de la obra, allí donde quedó interrumpida, todavía está en los umbrales de la niñez. Walter Shandy, que es el padre, ¿no? Asegura que las desventuras de Tristram empiezan con una pregunta que le hizo la madre en el momento en que lo estaban gestando. Y esta pregunta es, ¿le diste cuerda al reloj? Y dice que esa pregunta influyó en la vida futura del pequeño Tristram, haciéndole desdichado. Por otra parte, el padre Walter creía en la influencia que los nombres tenían sobre el carácter. Y había pensado en darle por nombre Trismegisto, el nombre de Hermes, o sea, 3 veces grande. 3 veces grande. Pero la criada, a quien Walter dio instrucciones, pues resulta que no comprende bien esto de Trismegisto, y entonces pues le ponen Tristram. Y como el propio Walter dice, ninguna persona de ese nombre hizo algo grande en la historia. El padre escribe un método para la educación de su hijo que se llama la Tristapedia, es un método de educación en el que incluso hay toda una sección dedicada a la conjugación de los verbos auxiliares. Es una parodia deliciosa de todas las dramáticas. Las gramáticas, no las dramáticas. Sí, las dramáticas gramáticas. Sí, desde Nebrija para acá, si me permite la expresión. ¿Cómo no? Está también de este personaje que vamos a hablar al final. Tío. Sí, pero dejemos al tío para el final. Está la madre, que es una persona muy amable, pero poco aguda. El tío es un tío, el tío Tobías, que es un militar, un honrado caballero, un hombre muy dulce, que tiene un ayudante también, que es un cabo, Cabo Prim, que es su criado, y que también ha sido militar, es un cabo herido de guerra. Está la señora Woodman, que es una viudita que está enamorada del tío Tobías, y la verdad es que no se sabe cómo termina todo esto. Son unos enredos espantosos. Porque la obra se quedó sin terminar, como he dicho. Hay un párroco que se llama Yorick, que se dice descendiente del bufón de Hamlet. Hay sermones, que están copiados incluso de sermones que en la vida real daba el reverendo Sterne. Hay una muchacha loca que se llama María. Y la obra se interrumpe, por fortuna,
con innumerables digresiones acerca de... Permanentemente. Permanentemente, de unos temas fantásticos. Tengo acá una lista, por ejemplo, las dedicatorias. Una larga monografía acerca de las dedicatorias. Causas de la oscuridad de nuestras ideas. El tiempo psicológico, que es el verdadero tiempo para Stern. Los niños precoces. El amor. La manera de ser de los antiguos romanos. Notas de un viaje por Francia, que tienen pero numerosísimas páginas. Y Stern decía, yo no domino mi pluma me domina a mí. Entonces, el tipo saltaba de tema en tema, interrumpía la historia y se metía con cuestiones de impresionante complejidad. Cita mucho al señor de Montaigne, un amigo nuestro, y también a Cervantes. Y el libro tiene mucho de Rabelais, porque es muy caótico, lleno de enumeraciones, lleno de desmesuras. El famoso espíritu de mesura de que alardean los franceses, con Rabelais, Dios mío, ¿no? Sí. Pero bueno, este hombre, Stern, que era inglés por cierto, tiene mucho de Rabelais también. Hay también páginas en blanco, hay tachaduras, hay mucho humor en toda la obra. Y el tío Tobías es un personaje extraordinario. Tan dulce es y tan bueno que en cierta parte de la obra, atormentado por una mosca, abre la ventana y le dice, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y aquí todos nosotros recordamos las máximas para mi hija, escritas por el general José de San Martín, en donde dice, y cito de memoria, palabra más, palabra menos, dice, inculcarle amor y compasión por los animales, aun por aquellos que más nos perjudican. Stern, dice, dijo a una mosca, abriéndole la ventana, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. En realidad no lo dijo Stern, sino por boca del tío Tobías. Pero aquí viene casi el motivo de esta recordación y de esta charla, de este libro tan impar, tan extraordinario como es Vida y opiniones de Tristan Shandy. Lo leyó el general San Martín. Lo leyó el general San Martín y sin duda que lo impresionó, como para ser prácticamente la única cita literaria que aparece en todos los papeles que conocemos del general San Martín. Y resulta conmovedor imaginarse a un hombre austero como José de San Martín, leyendo estas desmesuras de Tristan Shandy, leyendo Walter, que creía que llamarse Trismegisto era mejor que llamarse Tristan, leyendo a este tío Tobías, que ocultaba una herida de guerra que tenía para que no se enterara la viudita Woodman, que por otra parte hace toda una investigación para ver en qué consiste la herida que tiene, lo cual da lugar a unos episodios desopilantes. Y me lo imagino al Libertador leyendo esto y resulta enteramente conmovedor. Yo recomendaría a todos que buscaran Vida y opiniones de Tristan Shandy. Está editado en castellano, si no me equivoco, en Seix Barral, creo que es la editorial que lo sacó, en un volumen que debe andar por aquí, por la librería. Debe andar por ahí, habría que pedirlo en Gandhi. En Gandhi, sí. Y que lo leyeran porque es muy divertido, es un libro rarísimo. Un libro rarísimo, que desde luego no termina. No esperen encontrar una historia ordenada, pero sí se van a divertir muchísimo y a veces se van a aburrir también, porque lo que tienen estos libros es que están llenos de agujeros de tedio. Pero está bien, a veces es necesario el tedio para resaltar la diversión, así como el terciopelo es necesario para resaltar el diamante. Quisiera, por cierto, dedicar esta recordación de Stern, de Bertrand Russell, de Shandy, de la teoría de los conjuntos y del Libertador general San Martín, a todas aquellas personas que aún teniendo destinos difíciles, destinos llenos de austeridad y de seriedad, saben también detenerse en el humor. Yo diría que sería bueno, y creo que usted lo va a probar, qué mejor homenaje para Laurence Sterne, y que como buen irlandés estaba medianamente loco, utilizar su método. Irlandés era, yo he dicho inglés porque pertenece a la historia de la literatura inglesa. Exactamente, como todo lo bueno de la literatura inglesa es irlandés. Por ejemplo, Oscar Wilde, que tampoco era inglés. James Joyce. Por ejemplo, Bernard Shaw, que tampoco lo era. Por eso, todos los buenos. Entonces, digamos, este método de la digresión permanente, quiero decir, si se trata de una novela de peripecias, que como bien usted dijo, tiene el modelo de la novela por antonomasia, la primera, cómo no dedicarlo a Cervantes, que es el autor del Quijote, que a su vez en el Quijote parodiaba las novelas de caballería, esto es, aquellas obras como el Amadís de Gaula, etc.
que a su vez se pasaba la vida buscando una cosa como el Santo Grial y que esto los obligaba a ir a otras partes del mundo emigrando, lo cual nos hace pensar justamente en la gente que abandonó en algún momento su patria para venir hasta estas tierras, colonizarlas primero, trabajar duramente después, y esto nos hace pensar en nuestros ancestros. Su abuelo y el mío eran ferroviarios, y esto nos hace pensar justamente también en la posibilidad de los viajes, el trabajo, las cosas que generan, y esa gente que después de haber tenido justamente un destino de sacrificio, de trabajo, supo pensar en algún momento que si había un destino manifiesto de grandeza tenía que pasar por la dignidad. Para la dignidad de la patria, entonces, en los momentos en que más necesario se hace esto, desde una novela aparentemente hecha en broma, sobre las peripecias y sobre la caballería, esta forma que han cobrado los caballeros en la patria, la gente que hizo la patria trabajando. Buena dedicatoria. Hasta el hecho de que el padre de la patria ha estado leyendo estas páginas y que se ha inspirado en ellas para dar consejos para la educación de su hija. Y hablando de gauchos, ya que bosques, y andaban los zonas. Nunca fueron muchos los zonas. No. Aún en su época de mayor esplendor demográfico, habría unos 2000 onas, más o menos la cantidad de personas que hay aquí en este momento. Quiere decir que podríamos haber metido a todos los onas de su época de esplendor aquí en el complejo La Plaza, aunque no sé bien para qué. Se les ocurren cada idea a ustedes. Bueno, el caso es que, ¿cómo eran los onas? Eran un tipo intermedio entre el tehuelche y los indios de las islas, los indios de las canoas. ¿Cómo es esto? Así como los árboles se van haciendo cada vez más petizos conforme uno avanza hacia el sur, también los tipos humanos se van haciendo más achaparrados y más petizos. Los tehuelches que vivían en la Patagonia eran relativamente altos. Los zonas estaban en el medio y los indios de las canoas eran peticitos. Los zonas estaban en el medio, eran muy caminadores, eran gente muy pobre. ¿De qué vivían? Cazaban guanacos, con perdón de la mesa puesta. El guanaco era un animal que vivía de un modo muy disperso ahí, así que para encontrar un guanaco había que tener mucha suerte. Imposible llevar un guanaco a un asado, por ejemplo, además. Es muy difícil porque los guanacos escupen el asado y lo maldicen por añadidura, como hacía el viejo Vizcacha. Y entonces andaban caminando, caminaban muchísimo. Así como el tehuelche andaba a caballo y el indio yagán andaba en canoa, el ona andaba a pie, cazando guanaco, y andaba del siguiente modo. Adelante los hombres, con las armas, el carcaj, las flechas, la honda. Atrás las mujeres, que eran como una especie de bestia de carga, pues llevaban todo el patrimonio de la familia lo llevaban esas pobres mujeres, discúlpeme. ¿Y qué era el patrimonio de la familia? Unos cueros para hacer las carpas, unos estacones, y llevaba una bolsa con tucutucus, que son como unos ratones, ustedes saben, que es lo que morfaban cuando no había guanacos. Al falta de guanacos, buenos son los tucutucus. En verano, si me disculpa la señora que está en la cuarta fila, iban desnudos. No se rían, no era para reírse. Y en invierno se ponían unas pieles de guanaco, tanto como para preservar cierta dignidad. Pero, se les vino la noche, mejor dicho, empezó el conflicto con los zonas, cuando llega el hombre blanco, desde luego. Se empezaron a contagiar las enfermedades, empezaron a morirse. A los hombres blancos les molestaban los zonas, ¿por qué? Los hombres blancos traían ovejas, y la oveja era más abundante que el guanaco. Entonces los zonas empezaron a cazar ovejas, por así decirlo, a las que llamaban guanacos pequeños, y entonces empezó una persecución también. Pero los zonas se extinguieron por las enfermedades. No aguantaron ni la tuberculosis, ni la viruela, ni todas esas enfermedades europeas, ni aguantaron la civilización. La sífilis, por hablar en términos concretos. La sífilis, si usted quiere. Yo no quería decirlo porque pero bueno. Una señora. Pero se extinguieron. Hasta hace pocos años, cada tanto aparecía el último ona. Siempre aparece cada año y es una mujer que está en los tours que organizan las empresas de aquí del centro. Cada vez que uno va a un tour en Tierra del Fuego, le presentan a la última ona, que es una vieja que cada vez tiene más años. Sí. Pero siempre es distinta la vieja. Esa es la Solter Ona. Sí. ¿No? No. Creo que el ámbito lo hace equivocar de programa. Pero les gustó, Sí, muchísimo. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Estaba hablando de la última ona, que siempre hay una. La última ona es siempre una persona distinta. Yo hablé con una vieja que había sido última Sioux, última Comechingón, última Chehuelche, y ahora estaba de última ona.
Pero ya en los últimos años, la última ONA no convence a nadie, porque son incluso chicas de 20, 25 años, rubias y de ojos celestes, que dicen, sí, aquí está, soy la última ONA, ¿viste? Más abajo estaban los yaganes. Los yaganes eran unos indios petizos que vivían en las canoas, ¿no es cierto? Todo el tiempo en las canoas. Se llamaban yamana ellos mismos, así como, ¿saben que los pampas, los indios pampas de acá, a ellos nunca se dijeron pampas? Ellos se decían gente. Y los yaganes se decían a ellos mismos yamanas. Pero uno se hace conocido no por el nombre que se da uno, sino por el nombre que le dan los demás. ¿No es cierto, Mauricio? ¿No es cierto? Yo en realidad, a mí mismo me llamo Mauricio, pero la gente insiste en llamarme Raúl. Tenían piernas muy chiquitas los yaganes. ¿Por qué? Porque estaban todo el tiempo metidos en canoas, casi no caminaban, andaban así en cuclillas, agachados, y cuando no estaban en la canoa, estaban en unos lugares donde vivían ellos que se llamaban wigwam, donde también estaban agachados junto al fuego, y eran como una especie de bohíos, de ramas, metidos ahí adentro. Los tipos estaban acurrucados todo el tiempo, y se les iban amontonando los detritus, disculpen ustedes, la basura, y cuando esto tapaba el orificio de salida, los tipos se mudaban. Barrer no barría. Por otra parte, estoy presentando el aspecto desagradable de los yaganes. Para combatir el frío a falta de pieles, se recubrían todo el cuerpo con una grasa de lobo marino, de ballena, que les garantizaba un hedor pestilente, los hacía muy populares entre sus amigos. Estos fueron los indios que vio Fitzroy cuando llegó en la fragata Beagle. La mujer tenía las tareas difíciles acá también, preparaba el alimento, levantaba las viviendas, manejaba los remos cuando viajaban juntos, anclaba la canoa lejos de la costa y ganaba la costa a nado en esas aguas heladas, mientras el chabón estaba lo más tranquilo ahí sacándose la mugre de abajo las uñas. Tenían una moral muy relativa, Por ejemplo, el alimento y las mujeres se robaban tranquilamente. La tribu enemiga, bueno, era atacada cada vez que se veía uno de sus integrantes, había mucha bronca entre los tipos. Tenían en realidad una mente pobrísima, pobres tipos, pero había una paradoja excepcional, el lenguaje yagán. Y aparece un señor, Thomas Bridge, un reverendo, en el mejor sentido de la palabra, que se propone evangelizar a los yaganes. Y para ello empieza a estudiar el idioma yagán. Encuentra algunas cosas curiosas en ese idioma, una gran y aparente riqueza. Y aquí me quiero detener, si ustedes me permiten, creo que no es el ámbito adecuado, pero me parece bueno decir qué cosa es un idioma rico. Don Miguel de Unamuno, en un excelente ensayo acerca del vascuence, dice: andan diciendo por ahí que el vascuence es rico porque tiene muchas palabras. Y esa no es la riqueza de un idioma. La riqueza de un idioma es su carácter analítico, que funcione de un modo lógico, que constituya un aparato sonoro que tenga una estructura lógica. Por ejemplo, los yaganes tenían nombre para todas las especies de pescado, pero no tenían la palabra pescado. Así como, según asegura don Miguel de Unamuno, algunas lenguas tienen nombre para cada una de las especies vegetales, pero no la palabra árbol. Eso se llama poesía años después. Después se llamó poesía esto. Los yaganes, una palabra que no tenían era abuelo. Y no la tenían porque nadie llegaba a ser abuelo entre los yaganes. Se morían muy pronto, tenían una vida muy corta, y ninguna persona llegaba a conocer a sus nietos, de modo para qué tener una palabra para algo que no sucedía nunca. Se me dirá, tampoco llega nadie a tener tataranietos, y sin embargo tenemos la palabra. Pero bueno, esa es otro idioma, no es el yagán. Bridge, el Thomas Bridge, se manda un diccionario yagán inglés, 32.000 palabras. 32.000 palabras. Pero bueno, había 3.000. En la época de oro había 3.000 yaganes. Después viene en el año 1863 una peste desconocida, nadie supo qué era, se muere la mitad. En el año 84 este muchacho Bridge, el del diccionario, se manda un censo y descubre que hay 949 yaganes. En 1885 viene una epidemia de sarampión y se carga la mitad. Y a principios del siglo había 43. Hoy no hay ninguno. Ni siquiera está la última yagán. Sería bueno que empezara a verla.
El trabajo de última Yagán es muy remunerado, pero en todo caso no soluciona el problema de la desocupación, porque las vacantes se cubren con cierta rapidez. Quiero decir lo siguiente. Cuando llega este muchacho Fitzroy con la Beagle, lo trae a Darwin, el tipo este que inventa el asunto de que el hombre desciende del mono y esto. Y se les ocurre llevar, ya he contado esta historia, pero viene a cuento, llevar a 4 Yaganes a Inglaterra para educar, para ver qué les pasaba con la civilización verdadera, no con las migajas de civilización que podían llegar a traer los ingleses o incluso los argentinos y chilenos a Tierra del Fuego, sino con lo que yo consideraba la verdadera civilización, bueno, vamos, naciones centrales. Y se lleva a 4 chicos a Fuegia Basket, hay una novela ahora, George Minster, What Memory, se llamaba el otro, What Memory, y Jamie Button, que es el más famoso de todos. Y los llevan y los tienen 2 años allí en Inglaterra. Se mueren 3, vuelve uno, Jamie Button, y rápidamente abandona a sus amigos del barco y se vuelve con los Yaganes y se salvajiza nuevamente. Ya conocí el primer mundo, Sí, vuelvo a casa. me quedo con este, dice. El caso es que no existen ya Onas, no existen Yaganes. Cada día la televisión, la radio, pues nos muestra algún actor, alguna actriz, entre arrepentida y condolida, se preocupa por la posible desaparición de algunas especies, que van a desaparecer las ballenas, qué sé yo, que los rinocerontes, que las jirafas, etcétera, etcétera. Yo, como también estoy llegando en una edad en donde parece que llegan esas preocupaciones, preocuparéme hoy por la posible desaparición de una estirpe de la cual se ven pocos. Y son los hombres dignos y los hombres nobles. Nobles en el sentido que decía Ortega, no en el sentido de ser marqueses y príncipes, porque de esos hay muchos. Hombres nobles son aquellos que tienen una conducta y que no encuentran la vida sabrosa, sino la destinan al cumplimiento de alguna causa superior. Y aquellos que se proponen una meta y hacen consistir su vida en la consecución de esa meta. Y para conseguirla no vacilan en ser más infelices y se la pasan dando, y este es un punto fundamental, se la pasan dando ventajas. El hombre noble da ventajas. Y porque da ventajas, corre peligro de extinguirse. En su lucha, el hombre noble prefiere morir con dignidad a sobrevivir indignamente. Y entonces es víctima de los innobles que lo que quieren es ganar. Quiero decir, en cada una de sus luchas, el hombre noble no es favorito. Cierto es que tiene una gran potencia, cierto es que su inteligencia a veces le ayuda a sobrevivir, pero en general sabemos que este mundo más bien convoca a un espíritu vencedor a cualquier precio. Y entonces es obvio que los hombres nobles vienen siendo cada vez menos. Cada vez que hay un choque entre un hombre noble y un desgraciado, generalmente gana el desgraciado. Y pregunto entonces si es que no ha llegado el momento de preocuparse por la extinción de esa especie de atorrantes dignos. No hay Brigitte Bardot, ni Sofoviches, ni personas que se preocupen por la extinción de estos muchachos. Y entonces quiero dedicar la charla de hoy a los Yaganes, a la Calufes, que eran otros todavía peores que los Yaganes, que tampoco hay más, a los Onas, que ya son recuerdo, y también a los hombres dignos y a los hombres nobles. No sea cosa que dentro de algunos años haya tours con turistas y visitantes a los cuales, como punto de atracción, además de ver cómo se cae el hielo del Perito Moreno y todas esas cosas, le presenten a una anciana o a un ancianito de 118 años y le digan: este es el último hombre noble.